entrar con nuestra siguiente invitada en este Café de la Lluvia. Ya tenemos en pantalla nuestra invitada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo Muy bueno, estás, Margarita? muy buenos días, Javier. Pues Ma- un gusto estar aquí contigo esta mañana. Margarita Moreno Conde, que eres Sí, conservadora del Museo Arqueológico Nacional del Departamento de Antigüedades Clásicas de este museo que está en Recoletos, en el corazón de Madrid. Y vamos a hablar contigo de la vitrina cero del Museo Arqueológico, que como bien ya saben ujú, los oyentes, porque siempre hacemos vitrina cero, estamos encantadísimos de dar a conocer lo que hacéis en el museo. Está nada más entrar en la exposición permanente, a mano izquierda, en los eso tornos, es. está Nada esa más pasar vitrina el cero. turno. Y tenemos la muestra de Pioneras, que de hecho se estrenó, si Ujú. no recuerdo mal, bueno, el jueves, Este ayer, martes. el martes, ya se Este me van martes. se me van los días. Normal. Vamos a hablar, Margarita, sobre esta vitrina, la relevancia que tiene esta vitrina, porque es una vitrina muy relevancia, Ujú. todo aquello que significa la vitrina. El origen. ¿Cómo surge el proyecto? Porque al final cada vitrina cero es un proyecto que hay que ir articulando Claro. durante el tiempo. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, pues este proyecto, digamos que era un viejo anhelo también, ¿no? Se enmarca un poco en la línea general que tiene el Museo Arqueológico Nacional desde que se reinaugura en el 2014. Tiene una línea muy clara que es la recuperación de la memoria femenina. Y claro, esto pasa en primer lugar, evidentemente, por las propias piezas del museo, por el discurso museográfico que se ha creado en torno a ellas, porque somos conscientes, digamos, que hay una necesidad de recuperar la acción de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y que tradicionalmente pasa muy desapercibida. Pero no solamente las piezas del museo, sino aquellos trabajadoras, en este caso, que contribuyeron también a la transformación en este caso del Museo Arqueológico Nacional, y que son muy desconocidas. Normalmente las mujeres, en general, tenemos la tendencia a pensar que las instituciones son entes un poco abstractos, no se sabe muy bien quién está detrás de los museos y demás, y muchas veces asumimos además que son hombres, ¿no? Y en este caso, tradicionalmente, ya en cuanto empiezan a entrar esas mujeres, se convierte en un espacio femenino, e incluso en la actualidad el 80% de los técnicos de mujeres de museos somos mujeres. O sea que es quienes contribuimos también a esta transformación. Hablaba la semana pasada con la comisaría técnica de una exposición que está cerquita de allí, Ujú, En el Thyssen, de ujú, Hiperreal, del arte del trampatojo en el Thyssen, sí, y de los anónimos también. ujú, Que claro, los anónimos en muchas ocasiones, a lo largo de la historia, han sido mujeres. claro, Que las mujeres siempre han estado ahí y ahora lo que hay que hacer es recuperar su trabajo, su eso actividad, es. también dentro de ese mundo encorsetado por hombres, porque ha sido así, lamentablemente, Ujú, pero esas ventanas que ha habido hay que recuperarlas. Y muestra de ello lo tenemos aquí, década de los 30 y de los claro, 40. Mujeres efectivamente. en biblioteca, archivo, museos, esas primeras facultativas, en definitiva. Dentro de todo esto, de este universo, hay un proyecto que se llama Arqueólogas, Eso que es. es la otra pata. ¿Nos puedes hablar Ujú. brevemente de este programa de investigación? A ver, el proyecto Arqueólogas está liderado por Margarita Díaz Andreu. Somos un equipo como prácticamente de 20 personas, de universidades, de distintos centros, de museos también, nacionales y extranjeros. Hay participantes también que son de Portugal, de las universidades portuguesas. Y lo que se busca es rescatar la memoria de las arqueólogas, de las primeras arqueólogas. Lo mismo, sacarlas un poco de ese olvido, ¿no? O sea, decir, vamos a ver, aquí ha habido muchas mujeres desde el principio. Tiene muchas patas el proyecto, pero una de ellas consiste justamente en ir haciendo biografías de todas estas mujeres, recuperar también su labor, es decir, todo lo que ellas produjeron, que muchas veces también pasa completamente desapercibido, y actualmente en esa página web que os recomiendo porque es muy útil. Es muy fácil entrar en que cuanto pongáis arqueólogas en Google es lo primero que os sale este proyecto. Ahora lo compartimos. Pues ya hay 137 biografías de mujeres que están colgadas en esta página y lo seguimos alimentando. El único tope que tiene es que son mujeres nacidas antes, eh, sí, antes de 1950. ¿Eh? Por eso si a alguien le puede chocar que no haya mujeres más actuales, porque hemos empezado por rescatar también a las más antiguas. Entre ellas estará. No, no me he metido. Me tengo que meter en la página. Jolín. Está Encarnación Cabré, que hemos Mm, hablado. claro, Es una de las evidentemente, es de pioneras, Encarnación Cabré. es una Claro, clave, es una de las claves. claro, efectivamente, o sea, en la vitrina cero, Encarnación Cabré no está porque ella no llegó a ser conservadora de museos.
pero efectivamente fue una de las primeras arqueólogas de campo, excavó, hizo unos dibujos magníficos, es efectivamente una de las grandes pioneras de nuestro país. Uh-huh. Y dentro de la vitrina de acero en sí, ¿de qué se compone? Los elementos los cuales vamos a un museo, hay un Uh-huh. cartel, el cual nos da un contexto, una información y una Claro. serie de piezas que lo visten. Uh-huh. Cuéntanos, descríbenos, ¿qué nos cuenta ese cartel? Porque habla de las figuras, de esas figuras, ya Uh-huh. aprovechamos para hablar de ellas, y también el sentido de las piezas, ¿por qué están esas piezas ahí? Claro, vamos a ver, la vitrina es un poco una vitrina a contrario, podríamos decir, ¿no? Porque normalmente lo que mandan en una vitrina siempre son las piezas y las cartelas acompañan y digamos que permiten tener un poco más de información. Y aquí en realidad las protagonistas son ellas. Entonces la cartela es la que tiene el peso, digamos, de la vitrina, puesto que da una muy pequeña biografía, al final las vidas son casi vidas administrativas, porque no se puede poner mucho más. Y las piezas que hemos elegido son todas aquellas que pasaron por sus manos en algún momento determinado, porque ellas eran responsables de esas distintas colecciones. Es una vitrina, por lo tanto, muy ágil, porque no es una vitrina cronológica ni está organizada de esa manera. La cronología la dan las mujeres y el acceso en el momento en que ellas entran en el Museo Arqueológico Nacional. Por lo tanto, podemos tener al lado de una escribanía de Alcora del siglo XVIII los ídolos oculados de Almizaraque del tercer milenio, ¿no? ¿Cómo contextualizamos todo esto? Sobre todo hemos intentado poner el foco de atención en que, bueno, ahora en general les puede parecer que hombres y mujeres llegan a la administración exactamente igual, no tienen ningún tipo de cortapisas por ser hombre o por ser mujer, pero es que las mujeres cuando consiguen acceder al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, que es como se llamaba en la época, luego la parte de museos se desgaja en 1973, que es cuando se crea el cuerpo facultativo de museos. Pues bien, ellas tardan 40 años en poder incorporarse a este trabajo. ¿Por qué? Porque aunque el cuerpo se crea ya en el siglo XIX, en el 1868, hasta 1910, la mujer en España, y dentro de las licenciadas en Filosofía y Letras, no pueden ejercer la profesión, es decir, no están habilitadas a hacer oposiciones. Esto pasa al Vale. principio también porque en 1910 es cuando por fin se deja que la mujer curse estudios universitarios en España, por ley. Lo podía haber hecho antes, ya en el siglo XIX, en el 1868, la ley de Ruiz Zorrilla ya permite que las mujeres vayan a la universidad, pero lo hacen de una forma privada. Ni siquiera pueden asistir presencialmente a las clases. Lo tenían que hacer todo por libre, presentarse exámenes, todo ese tipo de cosas. Y en 1910 se dice ya que la mujer puede ir a la universidad en igualdad con el hombre, o sea, ya puede ir presencialmente, en fin, y justamente hacer oposiciones. Y es en ese momento cuando ya ellas pueden empezar a acceder a ser profesionales de museos. Entonces queríamos poner un poco el foco de atención en esa disimetría que hay, tan grande, que son 40 años ni más ni menos. Y además es que cuando estas mujeres llegan a los museos, empiezan a tener unas carreras extraordinarias. Muchas de ellas acaban siendo directoras de museos fuera del arqueológico. Eh, la primera mujer que accede por oposición es Pilar Fernández Vega, que es con la que abrimos la vitrina. Eh, aprueba ya en 1922, pero en el 28 es cuando ingresa en el Arqueológico Nacional y es una mujer extraordinaria. Realiza viajes de formación, la mandatan para hacer infinidad de cosas en los años 30, viaja a París, viaja a Nueva York, viaja a Moscú, a Rusia, y de hecho esto le valdrá ser represaliada después, será sometida a un consejo de guerra después de la guerra civil, a la depuración de funcionarios que le tocaba a todos, pero un juicio también de responsabilidades políticas, justamente por ese viaje que había hecho a Rusia, que era un viaje de formación, ¿no? O sea, que son mujeres muy inquietas todas ellas, las que están en la vitrina, al margen de la propia actividad que realizan en el centro. Muchas, claro, Pilar Fernández Vega y Felipa Niño son las dos primeras que entran antes de la Guerra Civil Española. Entonces, estas mujeres se forman también en el ámbito de la institución libre de enseñanza. O sea, es un momento muy fértil de la República Española, con un sistema pedagógico un poco distinto, que busca no ser dogmático y que da mucho más acceso a las mujeres. Entonces, transitan por el Liceum Club, por la residencia de señoritas, se forman y hacen sus oposiciones que concurren en igualdad de condiciones. Yo creo recordar que cuando Fernández Vega oposita, hay como 34 plazas o 36 plazas o por ahí, de ellas pues veintitantas son para varones y el resto son las mujeres que se presentan, ¿no? Y Fernández Vega es la número 6 en esa promoción, o sea, ya es nada, son muy pocas plazas, en unas oposiciones duras también.
y en un momento que para las mujeres, en el momento de la República era quizás más afín, pero cuando llega la Guerra Civil Española, pues evidentemente todos conocemos el papel al que normalmente se reduce a la mujer, ¿no? Entonces lo tienen también mucho más complejo. Muchas es curioso, ay, perdona que te No, interrumpí. no, 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 para nada. Ni muchas veces es curioso, ahora te Es pregunto. curioso porque se van creando como lazos de sororidad, o sea, se conocen previamente. Muchas de estas mujeres participan en un viaje fantástico que hubo en el verano del 33, que es el famoso crucero de estudios por el Mediterráneo, Te iba a hablar de eso. universitario. Te iba a hablar del Bien. crucero. Te iba a preguntar si estuvieron en el crucero donde había Sí, otras figuras dentro del mundo de la claro, literatura, del arte, de esa época buena, ¿no? Para el sí, la conocimiento, verdad la es que educación y sí. la libertad. Sí, sí, así fue. Pues este crucero por el Mediterráneo fueron, creo recordar, 45, 48 días más o menos. Partieron en junio. Eran como 150 estudiantes y una treintena de profesores, más o menos. Y entra también dentro de este concepto pedagógico un revolucionario, podríamos decir, que consistía en sacar la enseñanza de las aulas y llevarlo a los sitios que estabas estudiando. Así que se van ¿cómo se llama el crucero? Ciudad de Cádiz, creo Ciudad de recordar. Cádiz, creo que es. Tengo el libro, es que tengo el libro, Sí, pero no el lo tengo, libro es muy bueno. sí, sí, tengo el libro, por eso, Y por iba a eso. decir, pues, es muy bueno ese libro, sí. Se hizo una exposición también en la residencia de estudiantes Sí, hace unos años y evidentemente participaron. Lo curioso de aquí es que, por ejemplo, Fernández Vega y Felipa Niño fueron en calidad de profesoras ya a ese crucero. Y allí hay otras, como María Braña, que también está nuestra exposición, en la Vitrina Cero, o Oliveros Ribes, María Luisa, que participan en calidad de estudiantes. O sea, que ya se conocen ahí antes de de sus oposiciones y de ser compañeras en el museo, ¿no? Y Oliveros, por ejemplo, ya dice que la pasión por la arqueología le nace justamente en ese crucero que les lleva pues desde Túnez a Palermo, a Grecia, a Creta, a Alejandría, o sea, es impresionante. Fue todo un, claro, el libro ese al que tú te refieres se llama además El sueño de una generación, porque fue eso, luego fue una generación truncada, claro, vino la guerra y pues mucho, todo aquello casi que se fue al traste, ¿no? Pero fue un espacio de convivencia muy mágico y también, justamente antes que me hablabas de la vitrina, hemos querido jugar con eso en la imagen de fondo de la vitrina. Es una foto en la que ellas están sujetando por los brazos, o sea, hay una camaradería y hay una forma de estar, de presentarse, ¿no? Entre todas ellas. esa sororidad de la que hablas, claro, durante la época del franquismo fue más importante que nunca, entiendo, cuando Ujú. a la mujer se la arrinconaba. Dentro de este punto y hablando del campo de la investigación, las aportaciones, que también es muy Mm. interesante, porque nos hablas de mujeres también brillantes, dentro de la investigación de las que ellas realizaban, no sé si nos puedes mencionar sintéticamente, ¿no? Tampoco vamos a estar Sí, aquí, claro, claro, sí, sí, pero sí. sí que alguna investigación, alguna de las claves de esos estudios que realizaron y que han aportado al final al conjunto de la sociedad y se puede ver en el Claro. museo, por ejemplo. Mm. Pues mira, por ejemplo, dentro de son 10 las pioneras que hemos elegido, porque son además las que algunas otras mujeres transitaron, digamos, pero circunstancialmente por el museo, pero estas sí que desarrollaron pues, el 80 al 70% de su carrera en nuestro museo. Pues, por ejemplo, si pensamos en María Luisa Herrera, que va a ser una especialista en el mundo medieval, que va a ser la jefa además de la sección de Edad Media y Medieval durante 30 años, ahí es nada, va a ser la primera mujer que publique el primer manual de museología en castellano, cosa que pasa completamente desapercibida, que es el museo en la educación en los años 70, en 1971, por ejemplo. Fernández Vega, como ya te decía, publica también una gran cantidad de libros. Muchas veces quizá más que obras de estas que luego se reconocen o se estudian o que se convierten en manuales, son artículos sobre las piezas que estaban trabajando, ¿no? Porque es una época también de catalogación. Piensa que en realidad los museos eran muy incipientes, se estaban organizando, claro, y después de la guerra civil más, porque había que remontar el museo. Entonces, mucha parte del día a día es crear también ese nuevo discurso museográfico y en otras ocasiones empezar a estudiar las piezas, a catalogarlas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, conservamos muchas fichas de ellas de su mano, escritas. En el caso, por ejemplo, de Trinidad Taracena y Oliveros, ellas van a ser las que empiecen a trabajar con el material de Siret, de Luis Siret, el Así es. arqueólogo y el ingeniero de minas, ellas hacen los dibujos, empiezan con la catalogación, o sea, es una de las colecciones más importantes de prehistoria. Aquí, para representarlas, hemos puesto 3 ídolos oculados de Almizaraque, de Cuevas de Almanzora, en Almería, del tercer milenio.
que son ídolos, efectivamente, o sea, están hechos en costillas de bóvidos y son piezas que además han restaurado para esta ocasión, porque esta vitrina efectivamente la hemos, digamos, impulsado dentro del museo, del departamento de mi compañera Ruth Maicas y yo, ella del museo de prehistoria, que también conoces, y por mi parte, pero han colaborado todos los departamentos, nos han prestado las piezas, los ídolos han sido restaurados por nuestra restauradora Durga Orozco para la ocasión, o sea que también es colegiada, es decir, estamos haciendo un poco como el espejo de aquellas mujeres, es un poco lo que hemos querido hacer, ¿no? Incluso la vitrina, si tenéis ocasión de verla, no están las cartelas todas seguidas, no, es como una especie bueno, vamos saltando porque hay tiempos, hay espacios, son mujeres, queríamos hacer una cosa vívida, ¿no? Una cosa fluida con Qué, todo bu- ello. qué bueno, Margarita. Ya que estás por aquí, aprovechamos que eres del Departamento de Antigüedades Clásicas del museo. Como profesional, como todos tus años que llevas en el museo, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado? Es una pregunta compleja, pero a ver, uno de los retos quizás participar en la creación del nuevo discurso museográfico con la inauguración del museo, eso ha sido espectacular, ha sido además una oportunidad única, porque ahí justamente dentro de toda esta óptica también de reivindicar el papel de la mujer, nos ha permitido, bueno, las compañeras que participamos en él, hacer una revisión de todo. Lo primero es una revisión mental, darnos cuenta de todos los sesgos androcéntricos que había en toda la vida y por haber, eliminarlos, seleccionar piezas que permitan visibilizar a la mujer, visualizarla. O sea, eso ha sido mayúsculo, darte cuenta que tienes a lo mejor muchas cosas adquiridas, pero que están mal adquiridas, que hay que cambiarlas. O sea, participar en todo ese impulso es un reto, pero al mismo tiempo es un honor, es una maravilla, claro. Y queda mucho por hacer, ¿no? También es un poco la Oye, lectura siempre, de la vitrina, lo que comentáis, ese claro, el horizonte que hay, todo aquello que claro, queda por hacer, que es un reto enorme, porque cambiar la claro. mentalidad de tanto, no décadas, siglos, dentro del campo de la Es, historiografía. claro, es muy complejo, por eso yo creo que era necesaria una vitrina como esta, decir, bueno, vamos a poner el acento más allá de las piezas, que son muy, muy buenas, cada una ya te digo que está asociada a una de las piezas que seguramente trabajaron, pues no sé, el búcaro, por ejemplo, de Jalisco, de Tonalá, que está asociado a Pilar Fernández Vega, porque era una gran especialista en el mundo de las antigüedades americanas y que además llega a ser directora del Museo de América. Es una pieza que tenemos además en depósito del Museo de América que nos ha permitido colocar en esta vitrina. O sea, hay una labor ingente por hacer, pero era muy necesario poner el foco de atención en ellas, porque ya te digo, normalmente pasan desapercibidas, son mujeres que yo creo que tuvieron un gran coraje en una época difícil. Una es porque la guerra civil supuso lo que supuso. Después, ya te digo, en esa época franquista en la que las mujeres en principio no estaban destinadas a trabajar, algunas contaron con el apoyo de la familia para hacerlo, otras no. Muchas de estas mujeres, si os fijáis después o cuando vayáis a visitarla en las cartelas, casi todas son de fuera de Madrid. Salvo María Braña son todas de fuera. Y vinieron a cursar cursos en la Universidad Central de Madrid, con lo cual eso también económicamente para las familias tenía que suponer lo que suponía. Eh, María Braña, por ejemplo, ella que es madrileña, muchas de ellas también eran profesoras al mismo tiempo, o sea, compatibilizaban muchas cosas. Evidentemente, las que se casaron tuvieron que contar con el apoyo y la autorización más que el apoyo del marido, porque si no las mujeres tampoco podían trabajar. Pues bien, María Braña, por ejemplo, era profesora cuando estalla la guerra civil, está en un colegio de huérfanos en Caspe y coge a todos los niños y se los lleva andando hasta la frontera catalana para ponerlos a salvo de la guerra. Claro, a esta mujer la represalian, entonces la apartan de la docencia. La apartan de la docencia cuando llega la dictadura franquista, pero sí que puede seguir haciendo su carrera como técnico, vamos, en el Museo Arqueológico Nacional. Claro, son las vitrinas, o sea, las cartelas forzosamente tienen que ser muy pequeñitas, constituye mucho la información, es lo que te decía, al final todos acabamos siendo una especie de biografía administrativa, ¿no? Pero para eso os recomiendo justamente el proyecto Arqueólogas, porque ahí están todos esos links en los que podéis profundizar más sobre la vida de estas mujeres. Para completar la muestra. ¿Vais a hacer aparte del proyecto Arqueólogas, tenéis pensado hacer algún tipo de jornada, algún tipo de conferencia, aprovechando que está la vitrina cero? Sé que lo hacéis, sí que el espacio del museo en muchas ocasiones, esa sala magnífica que tenéis de congresos, lo hacéis, pero ¿tenéis algo en mente en este caso? ¿Hay algo programado? No lo sé,
sé, pregunto. A ver, en este caso, bueno, se hará al final un artículo que evidentemente permitirá hablar mucho más y más extensamente de todas estas mujeres dentro del boletín de este año, que saldrá a finales del año en curso. Y otra de las actuaciones que vamos a hacer será una editatona de mujeres también, que se va a enmarcar dentro de la Jornada Europea de la Arqueología, pues en el mes de junio, también desde el Museo Arqueológico Nacional, para seguir alimentando, digamos, el contenido de la red, de Google y demás, y de la Wikipedia, dando a ver a todas estas mujeres, ¿no? Porque hay un trabajo muy grande. Yo creo que sobre todo es un desconocimiento, sencillamente, es que no te haces las preguntas adecuadas, no caemos en ello, y es sorprendente cuando te pones a investigar sobre cualquiera de ellas, dices, pues, o sea, hacen viajes de estudios, se están constantemente formando, o sea, son mujeres que en los años 30 y 40 pues hacen viajes de estudios a Francia, a Alemania, a Italia, son muy, muy, muy activas, colaboran, ya te digo, en el montaje nuevo, algunas, Ceballos Escalera, por ejemplo, excava en Duratón, en Complutum, en Puente del Arzobispo, y hasta recibe la encomienda de Alfonso X el Sabio. O sea, quiero decir que también tuvieron un cierto reconocimiento en vida, pero hay una especie de transmisión que se pierde. Hay un momento determinado en que la memoria se va perdiendo y cae en el olvido, que es lo que suele pasar con las mujeres. Y qué bien que esté este tipo de vitrina, este tipo de trabajo, que hay un trabajo detrás que no conocemos, como comentabas, el nuevo relato, el nuevo discurso del museo, adaptándolo. Muchas gracias, Margarita, por estar con nosotros y hablarnos acerca de la vitrina cero. Y ya saben los oyentes que tienen el Museo Arqueológico Nacional durante 3 meses, que creo recordar. Sí, hasta el 3 de julio. Hasta el 3 de julio, para poder ver esta vitrina cero. Seguiremos en contacto. Cuídate mucho y buen fin de semana. Lo mismo digo, igualmente para ti. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós, adiós. Aquí.